Hola, buen día. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Pedro Verde y hoy hablaremos brevemente sobre la taxonomía de Bloom. La taxonomía de Bloom sirve de complemento a nuestras clases de trabajo de grado porque es imprescindible hablar de la taxonomía de Bloom que dice que nosotros aprendemos de manera jerárquica, ¿sí? Esto va aumentando nuestros niveles de entendimiento, a medida que va aumentando nuestros niveles de entendimiento y de comprensión, nosotros estamos en posición de crear o de utilizar esos conocimientos para fines superiores. Bueno, la taxonomía de Bloom es importante para definir nuestro objetivo general, nuestro título y nuestros objetivos específicos, donde el objetivo general, como tienen que tener bien claro, debe ser lo más específico posible, de tener un verbo en infinitivo, debe tener un periodo y bueno, la clave del título siempre es ser lo más específico posible, que diga que es un problema, que denote urgencia y sobre todo que tenga el contexto adecuado. Si usted se va a graduar en publicidad y su trabajo de grado es de publicidad, que tenga que ver con publicidad su título, ¿sí? O que esté en el contexto adecuado. Mientras que si va a ser de comercio internacional, también que tenga mucha relación con comercio internacional, que hable directamente de ello, de inversión extranjera directa, de exportaciones e importaciones, de políticas comerciales, etcétera, ¿sí? El contexto adecuado para la carrera a la cual está optando por su trabajo, por su título. Ok, primero está el conocer. Nosotros el conocer nos habla de que primero tenemos que saber qué es lo que primero tenemos que observar, ¿sí? Nuestro primer título suele ser describir, conocer, este estilo de verbos, ¿sí? Nuestro primer objetivo específico, es decir, nosotros necesitamos saber y conocer cuál es la realidad de determinada o cuál es el panorama presente de determinado problema, ¿sí? Entonces nuestro primer objetivo específico casi siempre es conocer o describir, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta qué tan lejos queremos llegar, cuál es el alcance de nuestra investigación y la taxonomía de Bloom nos permite saber bastante bien esto. Por ejemplo, hay algunas personas que me dicen crear un proyecto de inversión o crear un proyecto de exportaciones. Como ven, si podemos ver esta imagen, crear en la última escala, en lo último en jerarquía de la taxonomía de Bloom, es decir, requiere un esfuerzo mucho mayor que el de analizar y requiere un esfuerzo un poco mayor al de evaluar. Por eso es que hay que saber bien esta taxonomía de Bloom para definir nuestro objetivo general y nuestros objetivos específicos posteriores. En la mayoría de los casos, con llegar hasta evaluar está bien para una tesis. Sin embargo, para tesis doctorales o tesis de que sean otro tipo de tesis, es importante también crear, ¿sí? Proponer algo nuevo. Bueno, como les dije, nuestros primeros objetivos específicos suelen ser conocer y describir. Es decir, describir los componentes de una realidad, describir cuáles son lo más esencial. Luego nosotros estaríamos nosotros daríamos en capacidad de comprender. Comprender es decir, desglosar en sus partes, en sus distintas partes las cosas, hacer algunas comparaciones de distintos componentes y hacer varios estudios en relación a esas comparaciones, ¿sí? Y hacer algunos estudios importantes en relación a eso y ver cuál es su influencia, cuál es la influencia de esas variables en un entorno dado. Luego hablaríamos de aplicar, ascendiendo a aplicar. Bueno, como ven, una vez que comprendemos, conocemos, describimos y comprendemos, podemos utilizar aplicar. Aplicar es muy adecuado para aquellas personas que están en la creación de políticas, de logística, en la creación también puede ser de software, sí, o bueno, aplicar cierto software que ya esté creado, ¿sí? Cómo se podría aplicar en otra temática. Quizás se esté utilizando hoy en una temática, pero podría trasladarse con otro diseño y con otro estilo de presentación, podría adaptarse perfectamente para otra temática. Entonces el aplicar puede ser importante
tanto a nivel de políticas o estrategias, como a nivel o metodologías, aplica para metodologías, como a nivel también podríamos hablar de software e informática. Como ven, aplicar requiere un esfuerzo mayor. Y bueno, ahora sí, analizar. Casi siempre nuestro tercer objetivo específico es analizar. Analizar requiere que usted conozca, que usted evalúe, analizar requiere que usted establezca cuáles son las relaciones de causa y efecto entre una o más variables, entre dos o más variables, quise decir. Es decir, esas relaciones de causa y efecto solo son posibles cuando usted conoce el problema, ¿sí? Usted llega solo aquí cuando ya sabe cómo funcionan esos componentes, cuáles son sus causas, por qué funciona así, para qué funciona así. Sí, para llegar a analizar es importante tener un conocimiento amplio sobre el tema. Esto es posible luego de que tiene tiempo trabajando en su trabajo, tiene tiempo trabajando en su tesis. Usted va a adquirir cierto conocimiento que lo va a ayudar a analizar fácilmente y a comprender por qué se derivan ciertas cosas. A veces hablamos de los gurús de política o los gurús de mercadeo. Bueno, son personas que han acumulado tanto conocimiento que saben cuáles son las relaciones de causa y efecto entre distintos escenarios y pueden de alguna manera prever el futuro de determinado mercado, de determinada situación política o en el caso de los analistas políticos o en el caso de los analistas de mercado pueden prever ciertas condiciones. ¿Por qué? Sencillamente tienen muchos conocimientos y pueden saber que cómo funciona en el pasado, bueno, no siempre quiere decir así, pero puede funcionar en el futuro. Entonces, ese análisis lo lleva a establecer una causa y efecto. Entonces, después que nosotros conocemos y describimos, podemos colocar en nuestro tercer objetivo específico analizar. Y bueno, nuestro último, bueno, depende de la universidad en la que estén, pero con cuatro objetivos específicos creo que ya es bastante, es suficiente. El cuarto objetivo específico en este caso, sin duda alguna, puede ser evaluar. En evaluar ya usted hace criterios, ya usted estudia que hace criterios de valor, es decir, lo bueno, lo malo, puede decidir optar por cierta estrategia, puede decir qué es lo más adecuado. Evaluar implica razonar profundamente cuál sería la decisión más acertada, ¿sí? Y cuál sería el rumbo de acción. Como ven, esto fue en escala y esto fue aumentando gradualmente. Y por último, bueno, yo creo que la esencia y el objetivo de la educación es crear, ¿sí? No es tanto utilizar aprender lo más que se pueda, ¿sí? Eso es un buen objetivo, pero utilizar eso para un propósito para la humanidad. Y por eso me interesa esto de taxonomía de Bloom, que el último objetivo sea crear. Luego de que usted sabe y conoce algo y lo hace bastante bien, ¿por qué no plasmarlo en crear algo nuevo? A veces tenemos mucha teoría en nuestro conocimiento y bueno, no hay nada mejor que plasmarlo en un libro, ¿sí? Unir muchas ideas y crear algo nuevo. Y si bueno, si tenemos la capacidad de por ejemplo, los artistas viven en este proceso de creación, es algo constante para ellos, mientras que nosotros nos dedicamos a los estudios un poco más académicos y teóricos, quizás la mejor manera sea hacer una tesis o algo que cree algo nuevo, un proceso nuevo. Entonces crear implica, como ven, ya un conocimiento. Las personas en relación a informática también crean actualmente mucho contenido, crean aplicaciones, crean portales, etcétera, crean muchas cosas, ¿sí? Crean robots, entre otras tantas cosas, ¿sí? Entonces, tiene que esto nació la taxonomía de Bloom como algo como las escalas que nosotros o como la jerarquía del aprendizaje y es utilizado también para las tesis. Bueno, hasta aquí llega la taxonomía de Bloom. Recuerden ser lo más específicos posibles, elegir sabiamente sus objetivos específicos y bueno, muchas gracias por su atención. Feliz día.